Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien de salud, pero también espero que se encuentren con mucho mejor ánimo para poder trabajar el día de hoy. Hoy día nosotros vamos a trabajar sobre los textos informativos. ¿Sí? ¿Qué serán los textos informativos? Aunque yo sé que ya muchos de ustedes, por el simple hecho de leer el título, ya saben de qué vamos a trabajar. ¿Bien? Pero mucha atención para saber sobre este tema. ¿A qué se llama texto informativo? Se dice que el texto informativo es aquel escrito donde se da a conocer de manera objetiva la realidad, ¿no? Este texto informativo se centra o se basa en transmitir información, en transmitir conocimiento, ¿sí? ¿Qué nos dice este niño? Dice, la lectura de textos informativos se realiza cuando leemos periódicos, folletos, publicaciones, revistas y anuarios. Cada uno de estos tipos de textos que hemos mencionado son textos informativos porque nos van a informar sobre un tema específico. Bien, ahora, los textos informativos debemos decir que presentan clases. Y nosotros vamos a ver dos clases, textos informativos objetivo y el texto informativo subjetivo. Esas son las dos clases. Vamos a ver detenidamente cada una de ellas. Dice, el texto informativo objetivo es aquel donde se van a relatar, se van a contar sobre acontecimientos ocurridos a personas o a cosas reales. Aquí el autor debe relatar los hechos de manera objetiva, en forma clara, directa y sencilla. Miss, dime Juanita, yo no entendí qué es objetivamente. ¿A qué se refiere? Yo te voy a explicar. Cuando dice que el autor debe relatar los hechos de manera objetiva, es porque lo que va a contar, lo que va a escribir, lo que va a relatar, debe estar realizado en base a la observación y a la investigación, ¿correcto? Yo voy a relatar lo que he observado, lo que he investigado, mas no voy a dar mi punto de vista al respecto. Bien, ahora vamos a ver aquí un ejemplo al respecto. Dice, sea maíz, comúnmente llamado maíz, choclo, millo o elot. Es una planta gramínea anual, originaria de América e introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. Este es un ejemplo de texto informativo, ya que nos está informando sobre qué, sobre el maíz, dónde se originó, los nombres que tiene, ¿no? Y cómo en estos momentos es el cereal que más se produce. Esta información está siendo dada en base a hechos reales, a hechos objetivos.
Bien, ahora veamos a qué se refiere cuando se dice que un texto es informativo subjetivo. Aquí el autor puede agregar opiniones, comentarios, ¿no? Por ello deja de ser un texto simplemente informativo, ya que la opinión es un mensaje subjetivo que depende del punto de vista del autor. No entendí ahora subjetivo. Mira, Pepito, cuando hablamos de un texto informativo subjetivo, en este caso, es porque nosotros vamos a dar nuestra opinión, vamos a realizar comentarios, nuestros puntos de vista sobre el texto, ¿ya? Sobre el texto. Tenemos aquí un ejemplo. Deberíamos utilizar más este cereal, porque en otros países se consume más, pese a que hay productos peruanos a base de maíz. ¿Sí? Aquí, en este texto, se está informando, ¿no? Pero mediante nuestro punto de vista, mediante nuestra opinión. A eso se refiere el texto informativo subjetivo. Nosotros damos nuestro punto de vista. Ahora bien, para todo análisis de texto informativo, nosotros debemos saber que hay ciertas preguntas que debemos responder, pero estas preguntas tienen que ser basadas en la información dada, ¿ya? En el texto. Y son preguntas básicas y fundamentales. ¿Quién? ¿Quién viene a ser el sujeto de la información? ¿Ya? En este caso, el maíz. ¿Qué? Viene a ser el hecho, lo que ha sucedido. ¿Qué nos han dicho en la lectura? Que el maíz es el cereal que se produce, ¿no? Más en el mundo. ¿Cómo? El método, la manera de producirse el hecho. ¿Cómo lo sabemos? Mediante las estadísticas y las producciones que hay. ¿Dónde? ¿Dónde se refiere el sitio, el lugar donde se produjo el acontecimiento? En este caso, el hecho se está refiriendo a el Perú. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando se trate de esta información, nosotros vamos a ver el tiempo, el año, la hora, el minuto, la precisión de la fecha va a depender del hecho. En este caso, nosotros hemos visto cómo nos estuvo hablando del siglo XVII. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué? La causa, el elemento fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado. ¿Por qué nosotros informamos eso? En este caso, cuando se refiere a la causa, es porque se han hecho los estudios necesarios. Bien, ahora dice, si el texto informativo está completo, debe responder a las 6 interrogantes anteriores. No obstante, se pueden añadir otras más, según sea el caso. O también en ocasiones no se localizan todas las interrogantes mencionadas. ¿Sí? No todos los textos siguen el mismo ritmo. En algunos lo primordial es la causa, en otros el tiempo, el sujeto o protagonista y el lugar. Eso va a depender del texto informativo que se quiera dar a conocer. De eso va a depender. ¿Sí, chicos? Pues bien, ahora veamos un ejemplo. ¿Mm? Mira, dice acá, si preguntamos qué, se está refiriendo a el hecho en sí. En este caso dice, un terremoto de escasa duración fue advertido esta mañana en la torre de control. ¿No? El hecho fue el terremoto. Si decimos cuándo, se refiere al tiempo. A las 11 de la noche
tras 6 horas de deliberaciones, terminó el Consejo de Guerra. Aquí nos está dando el cuándo, el tiempo. Cuando preguntemos el cómo, va a ser el modo, la forma, la manera. Dice aquí, vestido de chino, pretendió entrar en el palacio de puntos suspensivos. Ahora tenemos el por qué. El por qué se refiere a la causa, ¿ya? Un cigarrillo encendido y arrojado a un cubo de gasolina originó el incendio en él, ¿no? ¿Por qué se originó? La causa. ¿Cuál fue? El cigarrillo. Luego tenemos quién. ¿Quién es el sujeto? El famoso torero Morenito de Huelva resultó cogido levemente en una tienda. ¿Correcto? Luego tenemos dónde. Se refiere al lugar. Ayer, en un taxi, una mujer dio a luz un niño. Fíjate qué importante es que nosotros sepamos y manejemos esas 6 preguntas, ¿sí? En base a estas 6 preguntas, nosotros vamos a realizar y vamos a crear nuestro texto informativo. Ahora, vamos a hacer una retroalimentación viendo aquí ciertos puntos sobre el texto informativo. Dice que tienen como propósito informar sobre diversos temas. Para ello, exponen las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor. Los textos informativos utilizan un lenguaje claro y preciso, lo hemos mencionado. Pretende que el receptor comprenda y acceda al conocimiento que se quiere compartir. Luego se basa en hechos comprobables, ¿no? La investigación. No presenta o intenta ocultar la opinión del emisor, ya que se entregan datos, fechas o cifras que ayudan a aumentar el conocimiento del receptor. Esta transmisión de información y no en sentimiento del emisor. Luego nos dice, además, que el texto informativo utiliza palabras técnicas propias del tema en cuestión. ¿Cómo es que el tema en cuestión? Del tema del cual se está hablando. A eso se refiere. ¿Sí? Y por último, nos dice que el texto informativo va a introducir al receptor en la materia o ciencia de la que trata. ¿Cómo es eso que lo va a introducir? Claro, porque esta persona va a tener que investigar mucho, va a tener que conocer mucho sobre el tema que va a dar a conocer. Y para poder conocer este tema, básicamente tiene que leer libros de ciencias, tiene que leer libros de investigación que le van a facilitar para poder adquirir los conocimientos necesarios y posteriormente que estos conocimientos sean dados a conocer para otras personas. Pero, como mencionamos hace un momento, debemos tener en cuenta ¿qué cosa? Las 6 preguntas básicas, ya que nuestro texto informativo se va a basar en esas 6 preguntas. ¿Correcto, chicos? Entonces, no olvidar las preguntas y no olvidar tampoco que para poder informar sobre un tema específico es necesario y primordial que investiguemos primero. Primero la investigación. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Chao.